Programación orientada a objetos. Hoy veremos el tema 6, flujos y archivos, cuyos subtemas son definición, clasificación, archivos de texto y binarios, operaciones básicas y tipos de acceso, y por último, manejo de objetos persistentes. El almacenamiento de datos en variables y arreglos es temporal, ya que los datos se pierden cuando una variable local queda fuera del alcance o cuando el programa termina. De esta manera, con los programas que hemos hecho hasta ahora, la información no se guarda en ninguna parte, solamente vive durante el tiempo de ejecución del programa. Se utilizan archivos a diario para tareas como escribir un ensayo o crear una hoja de cálculo en Excel. Nos referimos a los datos que se mantienen en archivos como datos persistentes, ya que existen más allá de la duración de la ejecución del programa. De esta forma, los datos que no se guardan en nuestros programas los llamaremos datos volátiles y los datos que sí se guardan durante la ejecución del programa serán los datos persistentes. Las computadoras almacenan archivos en dispositivos de almacenamiento secundario como discos duros, discos ópticos y cintas magnéticas. Clasificación, archivos de texto y binarios y jerarquía de datos. Una computadora procesa todos los elementos de datos como combinaciones de ceros y unos. El elemento más pequeño de datos en una computadora puede asumir el valor 0 o 1. Dicho elemento de datos se conoce como bit, que es la abreviatura de dígito binario, un dígito que puede suponer uno de dos valores. Es muy difícil para los programadores trabajar con datos en el formato de bits de bajo nivel, pues este lenguaje de bajo nivel es el que entiende la computadora, más no el que entiende el ser humano. En vez de ello, los programadores preferimos trabajar con datos en formatos como dígitos decimales del 0 a 9, letras de la A a la Z mayúsculas y minúsculas, símbolos especiales como por ejemplo el signo de pesos, arroba, porcentaje, ampersand, asterisco, paréntesis, guión medio o guión bajo, signo de más, etc. Los dígitos, letras y símbolos especiales se conocen como caracteres. El conjunto de caracteres de la computadora es el conjunto de todos los caracteres utilizados para escribir programas y representar elementos de datos. Las computadoras pueden procesar solamente unos y ceros, por lo que un conjunto de caracteres representa a todos los caracteres como un patrón de unos y ceros. Los caracteres en Java son caracteres Unicode, compuestos de 2 bytes, y cada byte está compuesto de 8 bits. Mucho ojo con esto porque, aunque suene parecido, no es lo mismo un bit que un byte. El bit, recuerden que es la unidad mínima de información y el byte es el que está compuesto de 8 bits. Java contiene un tipo de datos, byte, que puede usarse para representar datos de tipo byte. El conjunto de caracteres Unicode contiene caracteres para muchos de los lenguajes utilizados en todo el mundo. Así como los caracteres están compuestos de bits, los campos están compuestos de caracteres o bytes. Un campo es un grupo de caracteres o bytes que transmiten cierto significado. Por ejemplo, un campo que consiste de letras mayúsculas y minúsculas puede utilizarse para representar el nombre de una persona. Los elementos de datos que son procesados por las computadoras forman una jerarquía de datos, la cual se hace más grande y compleja en estructura a medida que progresamos de bits a caracteres, de caracteres a campos, etc. Generalmente varios campos forman un registro que se implementa como clase en Java. Por ejemplo, en un sistema de nóminas el registro para un empleado podría estar compuesto de los siguientes campos. Los posibles tipos para estos campos se muestran entre paréntesis. Un número de identificación del empleado puede ser un int, un nombre, un string, una dirección, un string también, su sueldo por hora, un double, el número de excepciones reclamadas, un int. Los ingresos desde inicio de año a la fecha podría ser int o double, y el monto de impuestos retenidos int o double. Por lo tanto, un registro es un grupo de campos relacionados.
En el ejemplo anterior, cada uno de los campos pertenece al mismo empleado. Desde luego que una compañía específica podría tener muchos empleados y por ende tendría un registro de nómina para cada empleado. Con esto llegamos a la definición también de que un archivo es un grupo de registros relacionados. Para resumir esto que hemos platicado, es esta imagen que muestra la jerarquía de datos. En la parte más baja tenemos un bit, que sería la representación de 1 o de 0. Si hacemos el conjunto de 8 bits, tendremos lo que sería un byte, que es la combinación de 8 bits y que puede representar algún carácter Unicode, que si vimos que pueden ser letras, números y caracteres, estos bytes están formando a la letra J. Y la letra J, que es un carácter Unicode, junto con otros caracteres puede formar palabras, y estas palabras serán los campos. Aquí en el ejemplo está el nombre Judy. Varios campos pueden formar lo que sería un registro, de tal forma que Judy Green sería un registro. Y varios nombres en una lista pueden formar lo que serían archivos, no solamente nombres, otras palabras, claro está. Pero si tenemos aquí una lista de nombres de ejemplo, podría guardarse todo esto en un archivo, de tal forma que el registro de Judy Green podría unirse a otros registros como los que están aquí de Sally, Tom, Judy, Iris y Randy. Y estos registros podrían formar lo que se conoce como un archivo. Java considera a cada archivo como un flujo secuencial de bytes. Es decir, imagínense un array súper grandote en donde en cada posición del array vamos a guardar un carácter. Esto comenzará desde el 0 y terminará hacia n-1, ya que el último valor que va a estar en el flujo secuencial de bytes se le llama marcador de fin de archivo. Un marcador de fin de archivo que, aunque nosotros no lo veamos, está ahí. Cada sistema operativo proporciona un mecanismo para determinar el fin de un archivo, como el marcador de fin de archivo o la cuenta de bytes totales en el archivo que se registra en una estructura de datos administrativa mantenida por el sistema. Y aquí hay un ejemplo, el diagonal invertida n o el diagonal invertida t. Los flujos de archivos se pueden utilizar para la entrada y salida de datos, ya sea como caracteres o como bytes. Los flujos que reciben y envían bytes a archivos se conocen como flujos basados en bytes y almacenan datos en su formato binario. Los flujos que reciben y envían caracteres de a los archivos se conocen como flujos basados en caracteres y almacenan datos como una secuencia de caracteres. Java crea 3 objetos flujo que se asocian con dispositivos cuando un programa de Java empieza a ejecutarse: el system.in, el system.out y el system.err. El objeto system.in, que es el objeto flujo de entrada estándar de Java, generalmente permite a un programa recibir bytes desde el teclado. El objeto system.out, que es el objeto flujo estándar de salida de Java, generalmente permite a un programa mostrar datos en la pantalla. Y el objeto system.err, que es el objeto flujo estándar de error, generalmente permite a un programa mostrar mensajes de error en la pantalla. Existe una clase en Java que se utiliza para el manejo de archivos, que es la clase file, y es útil para recuperar información acerca de un archivo o directorio de un disco. Los objetos de la clase file no abren archivos ni proporcionan herramientas para procesarlos. No obstante, los objetos file se utilizan frecuentemente con objetos de otras clases de java.io, que es de input, output, entrada y salida, para especificar los archivos o directorios que se van a manipular. La clase file proporciona 4 constructores principales. El primer constructor es el public file y entre paréntesis string nombre. En este parámetro se especificará el nombre de un archivo o directorio que se pueda asociar con el objeto file. El nombre puede contener información sobre la ruta, así como el nombre de un archivo o directorio. La ruta de un archivo o directorio especifica su ubicación en el disco. La ruta incluye algunos o todos los directorios que conducen a este archivo o directorio. Una ruta absoluta contiene todos los directorios empezando desde el directorio raíz que conducen a un archivo o directorio específico.
Cada archivo directorio en un disco duro específico tiene el mismo directorio raíz en su ruta. Y una ruta relativa normalmente empieza desde el directorio en el que la aplicación comenzó a ejecutarse y es por lo tanto una ruta relativa al directorio actual. Hay otros constructores que son el public file, que recibe como parámetro un string de la ruta al nombre y un string del nombre. Otro constructor es el public file, que recibe un objeto file directorio y un string nombre, que utiliza un objeto file existente llamado directorio en este ejemplo del parámetro, o sea, una ruta absoluta o relativa para localizar el archivo directorio especificado por el nombre. Y también existe el constructor file URI. Este usa el objeto URI dado para localizar el archivo. Un identificador uniforme de recursos, que es lo que significa URI, es una forma más general de un localizador uniforme de recursos, o también llamado URL, el cual se utiliza comúnmente para localizar sitios web. Los URIs para localizar archivos varían entre distintos sistemas operativos, por eso hay que tener mucho cuidado. Aunque Java es una plataforma que sirve para muchos sistemas operativos, si nosotros hacemos un programa en Java que hace manipulación de archivos, las rutas no serán iguales entre archivos, por ejemplo, de Windows con archivos de Linux, ya que las rutas varían. En plataformas Windows, el URI, como ejemplo tenemos aquí file, será c datos.txt. Podría identificar el archivo datos.txt almacenado en el directorio raíz de la unidad C, pero en plataformas como Unix y Linux, el URI pudiera ser file home, estudiante, datos.txt, ya que en este tipo de sistemas operativos las rutas se identifican diferente. Y en este ejemplo de Unix Linux se identifica el archivo datos.txt almacenado en el directorio home del usuario estudiante. Hay varios métodos que se pueden invocar a través de la clase file. Para ello pueden consultar el PDF de documentación de la clase file que se adjuntó en Moodle, o también lo pueden buscar en la documentación en línea de la página de Oracle. Como la primera práctica tendremos ejecutar la clase demostración file.java. Previamente en Moodle ya se ha mostrado que está una carpeta comprimida en donde pueden descargar los archivos que están aquí. De hecho, la documentación de la clase file de Java está aquí incluida. Lo pueden descargar del sitio y pues lo encontrarán tal cual está aquí. Aquí está la documentación, como pueden ver es un poquito extensa, son 39 cuartillas, está en inglés, pero la recomendación es que recurran al sitio de Java de Oracle para cuando tengamos algunas dudas y pues también practicarán la parte del inglés técnico. En cuanto a la práctica que mencionan las diapositivas, que es la práctica demostración file, está aquí. Previamente en la carpeta de documentos se hizo una carpeta POO y una carpeta que se llama tema 6 y en esta carpeta están estos archivos. Ahí los pueden descomprimir, entonces vamos a utilizar la consola con CMD y vamos a entrar con el CMD y debemos entrar a nuestro directorio de documentos, luego al directorio de POO y luego al directorio de tema 6. Esto es en mi caso porque así están mis carpetas. Si ustedes tienen otro directorio en donde descomprimieron sus archivos de Moodle, pues lo pueden cambiar. Una vez que estamos aquí, vamos a entrar al primer ejemplo, que es 00 demostración file, que es la carpeta en donde vamos a encontrar la clase demostración file.java. En este archivo se están incluyendo, bueno, como pueden ver, el archivo clase y el archivo Java. Aquí el que tiene el código fuente es el archivo .java. El .clase es el que tiene la parte de la compilación. Entonces, primero vamos a compilar este programa. Para compilar utilizaremos el comando javac espacio demostración file.java. Entonces daremos un enter. Si no tiene ningún error el código, entonces
no mostrará ningún mensaje como en estos momentos y podemos proceder a ejecutarlo. Para ejecutarlo únicamente vamos a poner Java espacio demostración file sin extensión y daremos un enter. Nos pide escribir el nombre de un archivo o directorio. Entonces vamos a escribir el nombre de nuestro archivo o directorio. Yo copiaré la ruta de esta carpeta y la vamos a pegar aquí. Daremos un enter y a continuación se comenzará a analizar esta ruta y veremos la información. Esta carpeta existe, no es un archivo, es un directorio, es ruta absoluta, su última modificación fue en una fecha que está aquí, el tamaño es 0 megas y bueno, la ruta relativa es esta, la ruta absoluta es esta, su carpeta padre es la carpeta tema 6 y el directorio contiene el archivo demostración file.class y el archivo demostración file.java. Ahora veremos qué es lo que contiene esto y cómo es que el programa está ejecutando y obteniendo toda esa información. Bueno, el programa que se va a abrir precisamente está utilizando la clase file, que es esta, y también el escáner porque está capturando la información de nuestro directorio. Aquí ustedes pueden consultar el código. Lo que interesa de aquí es ver que se está creando un objeto de la clase file que está en la línea 19, en donde el objeto file se llama nombre. Se está utilizando el constructor en donde se está pegando el valor de la ruta que el usuario escribe a través del teclado. Y el objeto nombre posteriormente es capaz de ejecutar los siguientes métodos que ya son de la clase file. Puede obtener el nombre de la ruta o del directorio. El método isFile sirve para ver si ese nombre corresponde a un archivo. El método isDirectory sirve para ver si ese nombre que pusimos es un directorio o no. El método isAbsolute sirve para ver si es una ruta absoluta o relativa. El método lastModified sirve para obtener la última modificación que se hizo del archivo. El método .length es para obtener el tamaño del archivo. El método getPath es para obtener la ruta absoluta. El método getAbsolutePath es para saber si tiene una ruta absoluta y padre, que es saber cuál es su carpeta padre, se obtiene con el método getParent. De ahí lo demás pues es alguna estructura que se tiene agregada. Para el contenido del directorio también, aquí se está haciendo un ciclo for en donde se está invocando el método nombre.list. En esta línea lo que se está haciendo es que cada elemento que pertenece a la carpeta se está pasando a un arreglo llamado directorio y luego con un ciclo for se está recorriendo para imprimir el dato que contiene este array. No entraré mucho más en detalles sobre este código en específico, ya que las demás declaraciones pues son declaraciones que ya han visto, como son public static void y public class, etc. O los ciclos for. Entonces, este archivo de demostración file.java está permitiendo obtener información sobre los datos de un directorio o de un archivo. Hay otra práctica que es la de ejecutar la clase prueba crear archivo de texto.java. Esta clase está aquí en la carpeta 01 cuenta y hay un archivo txt de clientes. Si abrimos este archivo de clientes, vamos a ver que se ve una lista con algunos números, unos nombres y unas cantidades, como 100 Bob Jones, 24.98, 200 Steve Doe, 345.67, etc. Lo cerraremos y veremos aquí nuestros archivos de Java, que son 3. Crear archivo de texto, prueba crear archivo de texto y registro cuenta.
Entonces vamos ahora a salir de esta clase y directorio demostración file con cd punto punto y ahora abriremos el archivo que está en la carpeta 01 cuenta. Pondremos hundir. Aquí podemos ver también en el cmd qué es lo que contiene. Y vamos a ejecutar el archivo prueba crear archivo de texto .java. Entonces vamos primero a compilar con javac prueba crear archivo de texto .java. Esperaremos si no recibimos ningún mensaje, como ahora es que está correcto el código, y luego lo ejecutaremos con java prueba crear archivo de texto sin extensión ni class ni java. Daremos un enter y veremos cómo se comporta esto. Para terminar la entrada, escribe el indicador de fin de archivo cuando se le pida que escriba los datos de entrada. Si está utilizando Unix, Linux o Mac OS, escriba Control D y oprime Enter. Y en Windows escribe Control Z y oprime Intro o Enter. Escriba el número de cuenta que debe ser mayor a 0. Luego el primer nombre, apellido paterno y saldo. Entonces, este programa sirve para ver cómo funciona un pequeño sistema de cuenta bancaria. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner la cuenta. Vamos a poner la cuenta 120 y vamos a poner el nombre. Por ejemplo, vamos a poner el nombre Susana y apellido paterno. Quizá lo están pensando también, Susana Distancia. Y el saldo que tendría en la cuenta Susana Distancia, vamos a suponer que tiene, no sé, 350 pesos guardaditos por ahí. Y vamos a dar un Enter. De ahí nos pide otra entrada, vamos a poner el cliente del banco 130, que vamos a llamar Luis Espacio Sánchez. Y Luis Sánchez tiene 200 pesos. Damos un Enter y vamos a crear el cliente 140. Este cliente 140 se va a llamar Jimena López. Y Jimena López tiene 500 pesos en su cuenta. Damos un Enter y si son todas las personas que vamos a querer que se registren en la cuenta bancaria, vamos a seguir las instrucciones. Como estamos en Windows, vamos a escribir Control Z y luego Enter. Entonces presionaré Control Z y luego Enter, y con eso se terminó la ejecución del programa. ¿Qué es lo que va a hacer? Que este programa va a trabajar con el archivo txt clientes.java, lo va a editar y va a sustituir los datos que tenía con los nuevos datos de los clientes. Ahora, al abrirlo en el mismo directorio, veremos que los datos que están almacenados son los de Susana Distancia, Luis Sánchez y Jimena López. Ahora, si analizamos nuestros tres archivos .java para ver cuáles son las operaciones que se están ejecutando, bueno, la clase prueba crear archivo de texto.java únicamente está creando el objeto aplicación que viene de la clase crear archivo de texto y está invocando los métodos abrir archivo, agregar registros y cerrar archivo. Entonces, lo que está haciendo prácticamente es invocar a la clase crear archivo de texto.java. El método abrir archivo lo que hace es utilizar una clase que se llama formatter, que es un objeto usado para enviar texto al archivo. Entonces está abriendo el archivo clientes.txt. Posteriormente, pues si hay algún error, están utilizando excepciones con try catch. Si hay algún error, puede ser porque no se tiene acceso de escritura al archivo, que puede ser uno de los problemas más comunes que hay en la lectura y escritura de archivos. Y también puede ser que hay errores al abrir o crear los archivos. Agregar registros, por otra parte, lo que hace es mandarnos nuestras instrucciones cuando se ejecuta nuestro código
utilizar objetos de escáner para permitir que el usuario escriba texto en la consola, y una vez que fueron capturados a través de la entrada de datos, los manda a constructores de la clase registro cuenta, que para ello la clase registro cuenta, que también está en esta carpeta, tiene los datos de la cuenta, el primer nombre del cliente, el del apellido y saldo. Tiene además los constructores y los métodos get y set como hemos empleado anteriormente. Una vez que pasa eso, al final se cierra el archivo utilizando salida.close, que salida pues es el archivo de el formatter. Básicamente eso es lo que realiza este ejemplo. Yo les recomiendo que pues al igual que vieron aquí ahorita, analicen los siguientes archivos con la prueba de crear archivo de texto. Solamente son variaciones de este archivo y que los estudien en estos programas de ejemplo, porque en la siguiente clase lo que vamos a hacer es comenzar un proyecto de cero utilizando los JFrames de Java y utilizando algunos métodos de los que están aquí en los programas. Entonces, la idea fue dar un poco la introducción de qué es un archivo, de entender las definiciones, ver qué clases se utilizan en Java, para que en la siguiente clase podamos utilizar estas clases y definiciones y comenzar de cero nuestro propio proyecto de lectura de archivos TXT, y que con eso podamos desarrollar programas que permita el manejo de datos persistentes, que ya no se pierda la información cuando cerramos nuestro programa y cuando acaba la ejecución del programa, y que se guarden para la próxima vez que los vayamos a utilizar al ejecutar el programa. Esto sería todo, así que nos vemos en el siguiente video.